Investigación por encuesta tradicional. La popularidad de la investigación por encuesta. Las encuestas tienen un alto índice de uso en la investigación de mercados en comparación con otros medios de recolección de datos primarias por muy buenas razones. La necesidad de saber por qué. En la investigación de mercados hay una necesidad crucial de tener una idea sobre por qué las personas hacen o no hacen algo. Por ejemplo, por qué compro o no compro una marca particular, qué le gustó o disgustó de ella, quién o qué influyó en ella. No queremos dar a entender que las encuestas pueden probar causalidad, solo que pueden usarse para desarrollar cierta idea de las fuerzas causales en operación. La necesidad de saber cómo. Al mismo tiempo, el investigador de mercados suele juzgar necesario conocer el proceso que siguen los consumidores antes de emprender una acción, cómo tomaron la decisión, qué periodo transcurrió, qué examinar, consideraron, cuándo y dónde se tomó la decisión, qué planean hacer después. La necesidad de saber quién. El investigador de mercados también necesita saber quién es la persona y quién desempeña un papel influyente en el proceso de toma de decisiones, desde una perspectiva demográfica o de estilo de vida. Tipos de errores de la investigación por encuestas. Errores absolutos en encuestas. Error aleatorio, error sistemático, sesgo, error de diseño muestral, error de marco muestral, error de especificación de población, error de selección, error de medición, error de formulación sustituta, error del entrevistador, sesgo de instrumento de medición, sesgo de no respuesta, sesgo de respuesta, error de procesamiento. Tipos de errores en la investigación por encuestas. Al evaluar la calidad de la información obtenida de la investigación por encuestas, el gerente debe determinar la precisión de sus resultados. Esto requiere cuidadosa consideración de la metodología de investigación empleada en relación con los diversos tipos de errores que podrían resultar. Error muestral. Dos importantes tipos de errores pueden encontrarse en relación con el proceso muestral. Son el error aleatorio y el error sistémico, también llamado sesgo. Las encuestas suelen tratar de obtener información de una sección transversal representativa de una población objetivo. La meta es hacer inferencias sobre la población total con base en las respuestas dadas por los encuestados muestrados. Aún así, todos los aspectos de la muestra son investigados apropiadamente. Los resultados podrían estar sujetos a cierta cantidad de error aleatorio, error muestral aleatorio, a causa de una variación aleatoria. Variación aleatoria. Es la diferencia entre el valor de la muestra y el verdadero valor de la media de la población. Este error no puede eliminarse, pero puede reducirse incrementando el tamaño de la muestra. Es posible estimar el rango de error aleatorio en un nivel de confianza particular. Error sistemático. El error sistemático o sesgo resulta de equivocaciones o problemas en el diseño de la investigación o de deficiencia en la ejecución del diseño de la muestra. Error sistemático. Existen en los resultados de una muestra si esos resultados exhiben una tendencia consistente en variar en una dirección, consistentemente más alta o consistentemente más baja, respecto al verdadero valor del parámetro de la población. El error sistemático incluye todas las fuentes de error, excepto los introducidos por el proceso de muestreo aleatorio. Así, a los errores sistemáticos también se les conoce como errores no muestrales. Los errores no muestrales pueden influir sistemáticamente en las respuestas por encuestas. Pueden dividirse en error de diseño de la muestra y error de medición. Error de diseño de la muestra. El error de diseño de la muestra es un error sistemático que resulta de un problema en el diseño de la muestra o de los procedimientos muestrales. Tipos de errores de diseño de la muestra incluyen errores de marco muestral, errores de especificación de la población y errores de selección. Errores de marco. El marco muestral es la lista de elementos o miembros de la población de la que se les seleccionan unidades por muestrar. El error de marco resulta de ser un marco muestral incompleto o impreciso. El problema es que una muestra extraída de una lista sujeta a error de marco muestral puede no ser una sección transversal verdadera de la población objetivo. Una fuente común de error de este tipo en la investigación de mercados es el uso de un directorio telefónico reciente, porque
porque no quieren ser enlistadas o no están enlistadas con exactitud porque acaban de mudarse o de cambiar de número telefónico. La investigación ha demostrado que las personas enlistadas en directorios telefónicos son sistemáticamente diferentes de las no enlistadas en ciertas importantes maneras, como niveles socioeconómicos. Esto significa que si un estudio pretende representar las opiniones de todos los hogares en un área particular, se basa en listas del directorio vigente. Estará sujeto a error de marco muestral. Error de especificación de la población. El error de especificación de la población resulta de una definición incorrecta de la población o universo del que debe seleccionarse la muestra. Por ejemplo, supongamos que un investigador definió la población o universo para un estudio como las personas mayores de 35 años. Después determinó que individuos más jóvenes también debía haberse incluido y que la población debía haberse definido como personas de 20 años de edad o más. Si esas personas jóvenes que fueron excluidas son significativamente diferentes en relación con las variables de interés, los resultados de la muestra estarán sesgados. Error de selección. El error de selección puede ocurrir aun si el analista tiene un marco muestral apropiado y ha definido correctamente a la población. El error de selección ocurre cuando los procedimientos de muestreo son incompletos o inadecuados, o cuando procedimientos de selección apropiados no se siguen en la forma adecuada. Por ejemplo, entrevistadores de puerta en puerta podrían decidir evitar casas que no parecen limpias y pulcras porque piensan que los habitantes no serán agradables de encuestar. Si las personas viven en casas desordenadas, son sistemáticamente diferentes de las que viven en casas pulcras, porque piensan que los habitantes no serán agradables de encuestar. Error de medición. El error de medición suele ser una amenaza mucho más seria para la precisión vía encuestas que el error aleatorio. Cuando los resultados de encuestas de opinión pública dan a conocer a los medios y en informes profesionales de investigación de mercados, con frecuencia se reporta una cifra de error, más o menos 5% por decir algo. El espectador de televisión o el usuario de investigación de mercados se queda con la impresión de esa cifra. Se refiere a un error absoluto de las encuestas. Lamentablemente no es el caso. Esta cifra se refiere únicamente al error muestral aleatorio, no incluye el error de medición que podría existir en los resultados de la investigación. El error de medición ocurre cuando existe una variación entre la información buscada, valor verdadero, y la información realmente obtenida por el proceso de medición. Estos errores incluyen el error de información sustituta, el error del entrevistador, el sesgo del instrumento de medición, el error de procesamiento, el sesgo de no respuesta y el sesgo de medición. Error de información sustituta. El error de información sustituta ocurre cuando hay una discrepancia entre la información realmente adquirida para resolver un problema y la información buscada por el investigador. Tiene que ver con problemas generales en el diseño de investigación, particularmente no haber definido apropiadamente el problema. Error del entrevistador. El error del entrevistador o sesgo del entrevistador resulta del hecho de que el entrevistador influye en una encuesta, consciente o inconscientemente, de tal manera que éste dé respuestas falsas o inexactas. El atuendo, edad, género, expresiones faciales, lenguaje corporal o tono de voz del entrevistador pueden influir en las respuestas dadas por algunos o todos los encuestados. Este tipo de error es causado por problemas en la selección y capacitación de los entrevistadores o por el hecho de que estos no sigan las instrucciones. Los entrevistadores deben ser apropiadamente capacitados y supervisados para que parezcan neutrales en todo momento. Otro tipo de error del entrevistador ocurre cuando tiene lugar un engaño deliberado. Este puede ser un problema particular en las entrevistas de puerta por puerta, donde los entrevistadores podrían verse tentados a falsificar entrevistas y ser remunerados por un trabajo que en realidad no hicieron. Los procedimientos desarrollados por el investigador deben incluir salvaguardas para garantizar que este problema sea detectado. Sesgo de instrumento de medición. El sesgo de instrumento de medición resulta problemas con el instrumento de medición cuestionario. Ejemplos de tales problemas incluyen importantes preguntas o elementos del diseño del cuestionario que dificultan el registro de las respuestas o propensos a registrar errores. Problemas de este tipo
pueden evitarse prestando especial atención a los detalles en la fase del diseño del cuestionario y usando prepruebas del cuestionario antes de iniciar las entrevistas de campo. Error de entrada. Errores de entrada pueden deberse a equivocaciones ocurridas cuando la información de las encuestas se introduce en la computadora. Por ejemplo, un documento puede escanearse incorrectamente. Los individuos que llenan encuestas en un teléfono inteligente o laptop pueden oprimir las teclas equivocadas. Sesgo de no respuesta. Idealmente, si se selecciona una muestra de 400 personas de una población particular, esos 400 individuos deberían ser entrevistados. Para efectos prácticos, esto nunca ocurrirá. Índices de respuesta de 5% o menos son comunes en las encuestas por correo. La pregunta es: ¿quiénes respondieron a la encuesta difieren sistemáticamente y en una forma importante de quienes no respondieron? Tales diferencias conducen al sesgo de no respuesta. A mayor índice de respuesta, menor impacto posible de la no respuesta, porque los no encuestados representan entonces un subconjunto menor del panorama general. El error de no respuesta ocurre cuando sucede lo siguiente: una persona no puede ser localizada en un momento particular, un encuestado potencial es localizado pero no puede o no quiere participar en ese momento. Por ejemplo, la solicitud telefónica a participar en una encuesta llega justo cuando la familia se está sentando a cenar. Una persona es localizada pero se niega a participar en la encuesta. Este es el problema más grave, porque en las dos primeras circunstancias es posible obtener de todas maneras participación futura. La tasa de respuestas negativas es el porcentaje de personas conectadas que se negaron a participar en una encuesta. Sesgo de respuesta. Si hay una tendencia a que la gente responda a una pregunta particular de cierta manera, entonces hay un sesgo de respuesta. El sesgo de respuesta puede resultar de falsificación deliberada o distorsión inconsciente. Falsificación deliberada ocurre cuando la gente puede falsear información de modo intencional en una encuesta. Quizá quiere parecer inteligente, podría no revelar la información que juzgue vergonzosa o tal vez quiera ocultar la información que considera personal. Distorsión inconsciente ocurre cuando un encuestado trata genuinamente de ser veraz y exacto, pero no da una respuesta imprecisa. Este tipo de sesgo puede ocurrir a causa del formato de la pregunta, el contenido de la pregunta u otras razones. Tipos de encuesta. Hacer preguntas a la gente es la esencia del enfoque por encuesta, pero ¿qué tipo de encuesta es el mejor para una situación dada? Entrevistas puerta por puerta. Las entrevistas puerta por puerta, en las que los consumidores son entrevistados en persona en sus hogares, fueron concebidos alguna vez como la mejor técnica por encuesta. Esta conclusión se basaba en varios factores. Primero, la entrevista puerta por puerta es una interacción personal, frente a frente, con todas las ventajas concomitantes: retroalimentación inmediata del encuestado, posibilidad de explicar tareas complicadas, posibilidad de usar técnicas especiales de cuestionario, pero requieren contacto visual para hacerle dar la entrevista o mejorar la calidad de los datos y posibilidad de mostrar al encuestado conceptos de productos y otros estímulos para su evaluación. Segundo, el participante se siente a gusto en un entorno conocido, cómodo y seguro. Entrevistas con ejecutivos. Los investigadores de mercados usan entrevistas con ejecutivos como el equivalente industrial de las entrevistas puerta por puerta. Este tipo de encuesta implica entrevistar a personas de negocios en sus oficinas respecto de productos o servicios industriales. Este tipo de entrevista es costoso. Primero, los individuos involucrados en la decisión de compra del producto en cuestión deben ser identificados y localizados. A veces pueden obtener listas de varias fuentes, pero más a menudo debe hacerse una selección por teléfono. Una compañía particular podría tener en efecto individuos del tipo buscado, pero localizarlos en una organización grande puede ser lento y costoso. Una vez localizada a una persona calificada, el siguiente paso es lograr que esa persona acepte ser entrevistada y fijar un momento para la entrevista. Esto no suele ser tan difícil como podría parecer, ya que todo indica que a la mayoría de los profesionales les agrada hablar de temas relacionados con su trabajo. Por último, un entrevistador debe acudir al lugar particular en el momento fijado. Esperas largas son frecuentes, las cancelaciones son comunes. Este tipo de encuestas requiere entrevistadores altamente calificados porque con frecuencia entrevistan sobre temas de los que pocos saben.
Las entrevistas con ejecutivos tienen en esencia las mismas ventajas y desventajas que las entrevistas puerta por puerta. Entrevistas de intercepción en centros comerciales. Las entrevistas de intercepción en centros comerciales siguen siendo una técnica común para realizar entrevistas personales. Este enfoque por encuestas es relativamente simple. Compradores son interceptados en áreas públicas de centros comerciales y entrevistados en el acto o instados a ir a un centro permanente de entrevistas en el centro comercial. Las encuestas en centros comerciales son menos costosas que las entrevistas puerta por puerta, porque los encuestados se acercan al entrevistador y no al revés. Los entrevistadores dedican más tiempo a entrevistar efectivamente y menos a perseguir a alguien por entrevistar. Asimismo, los entrevistadores en centros comerciales no tienen los sustanciales gastos en tiempo de traslado y kilometraje asociado con las entrevistas puerta por puerta. Además de bajo costo, las entrevistas de intercepción en centros comerciales tienen muchas ventajas asociadas con las entrevistas puerta por puerta, ya que los encuestados pueden conocer productos de prueba en el acto. Sin embargo, varias desventajas graves se asocian con las entrevistas de intercepción en centros comerciales. Por ejemplo, es prácticamente imposible obtener una muestra representativa de una gran área metropolitana entre compradores en un centro comercial particular. Aunque los centros comerciales sean grandes, la mayoría de ellos atraen a compradores de un área local relativamente reducida. Además, los centros comerciales tienden a atraer a ciertos tipos de personas con base en las tiendas que contienen. Estudios demuestran que algunas personas compran más frecuentemente que otras y tienen por lo tanto más posibilidades de ser seleccionadas. Finalmente, muchas personas se niegan a entrevistas en centros comerciales. En suma, las entrevistas de intercepción en centros comerciales no pueden producir una muestra buena o representativa, salvo en el raro caso en el que la población de interés sea coincidente con o sea un subconjunto de la población que compra en un centro comercial particular. Segundo, el entorno de los centros comerciales no siempre es visto como un lugar confortable para realizar una entrevista. Los encuestados pueden sentirse incómodos, apresurados o preocupados por varias distracciones fuera de control del investigador. Estos factores podrían afectar adversamente la calidad de los datos obtenidos. Aun con todos esos problemas, la popularidad de las entrevistas de intercepción en centros comerciales ha disminuido apenas ligeramente en años recientes. Entrevistas telefónicas. Hasta 1990, las entrevistas por teléfono fueron la forma más popular de investigación por encuesta. Las ventajas de la entrevista telefónica son contundentes. Primero, llamar por teléfono es una manera relativamente barata de recolectar datos por encuesta. Segundo, la entrevista telefónica ha producido tradicionalmente una muestra de alta calidad. El muestreo de dígitos aleatorios o marcación de dígitos aleatorios es un enfoque de muestra de uso frecuente. La idea básica es simple. En vez de extraer una muestra de un directorio telefónico o de otro tipo, los investigadores usan números telefónicos generados vía un procedimiento de números aleatorios. Este enfoque asegura que personas con números no enlistados y aquellas que se han mudado o ha cambiado por otro motivo su número telefónico desde la publicación del directorio telefónico más reciente sean excluidas en la muestra en proporción correcta. La gran desventaja es el extremadamente bajo índice de respuesta. Marcación predictiva. Hoy la marcación de dígitos aleatorios se ha combinado con software para crear la marcación predictiva. La marcación predictiva da a los entrevistadores más tiempo para las entrevistas reales, ya que no marcan números telefónicos. Así, esto incrementa la eficiencia del proceso de la entrevista. El marcador llama automáticamente a un número, filtra las llamadas innecesarias como las de las máquinas contestadoras y señales de ocupado y conecta a un entrevistador en espera con un encuestado potencial. El software prioriza la repetición de llamadas para satisfacer un tiempo asignado prefijado y rendir un informe en tiempo real de números marcados e intentados, junto con entrevistas completadas. Entrevistas telefónicas desde un centro de atención. Las entrevistas telefónicas desde un centro de atención se realizan desde una sede establecida con ese propósito. La razón de la popularidad de las entrevistas telefónicas desde centros de atención es muy sencilla. Para decirlo en una palabra, control.
Primero, el proceso de entrevista puede monitorearse. La mayoría de las sedes de entrevistas telefónicas desde centros de atención tienen discreto equipo de monitoreo que permite a los supervisores escuchar las entrevistas mientras ocurren. Los entrevistadores que no lleven a cabo la entrevista en forma apropiada pueden ser corregidos y los incapaces de realizar una entrevista adecuada pueden ser despedidos. Un supervisor puede monitorear de 10 a 20 entrevistadores. Ordinariamente, cada entrevistador es monitoreado al menos una vez por turno. Segundo, las entrevistas completadas son editadas en el acto, como una revisión más del control de trabajo. Por último, las horas de trabajo de los entrevistadores son controladas. Prácticamente todas las empresas de investigación han computarizado el proceso de las entrevistas telefónicas desde centros de atención. En las entrevistas telefónicas asistidas por computadora, ETAC, cada entrevistador está sentado frente a una computadora personal. Cuando un encuestado calificado está en línea, el entrevistador inicia la entrevista presionando una tecla o serie de teclas en el teclado. Las preguntas y respuestas de opción múltiple aparecen en la pantalla una por una. El entrevistador lee la pregunta e introduce la respuesta, y la computadora avanza a la siguiente pregunta apropiada. Además, la computadora puede ayudar a personalizar los cuestionarios. Otras ventajas de la ETAC es que las tabulaciones de la computadora pueden ser corridas en cualquier momento del estudio. Con base en tabulaciones preliminares, ciertas preguntas podrían ser desechadas, ahorrando tiempo y dinero en entrevistas subsecuentes. Cuestionarios autoadministrados. Difieren de las demás técnicas por encuesta estudiadas en que no implican a ningún entrevistador. La principal desventaja de los cuestionarios autoadministrados es que nadie está presente para explicar cosas al encuestado y aclarar respuestas a preguntas abiertas. A preguntas o preguntas abiertas. Algunos han argumentado que la ausencia del entrevistador es una ventaja, ya que elimina una fuente de sesgo. No hay entrevistador cuya apariencia, atuendo, forma de hablar o no seguimiento de las instrucciones podría influir en las respuestas de los encuestados. Las entrevistas autoadministradas suelen usarse en centros comerciales u otras sedes centrales en las que el investigador tiene acceso a un público cautivo. Encuestas por correo. Dos tipos generales de encuestas por correo se usan en la investigación de mercados: encuestas por correo ad hoc y paneles de correo. En las encuestas por correo ad hoc, el investigador selecciona una muestra de nombres y direcciones a partir de una fuente adecuada y envía cuestionarios por correo a las personas elegidas. Ordinariamente no hay contacto previo y la muestra solo se usa para un único proyecto. Sin embargo, el cuestionario puede enviarse varias veces a quienes no responden para incrementar el índice general de respuesta. En contraste, los paneles por correo operan de la siguiente forma. Un grupo de muestra es contactado previamente por carta. En este contacto inicial se explica el propósito del panel y suele ofrecerse a la gente una gratificación. Como parte del contacto inicial se pide a los consumidores llenar un cuestionario contextual sobre el número de miembros de su familia, edad, nivel educativo, ingreso, tipo de mascotas, tipo de vehículos y antigüedad, tipo de electrodomésticos. Tras el contacto inicial, los participantes en el panel reciben cuestionarios de vez en cuando. Los datos conceptuales recolectados en el contacto inicial permiten a los investigadores enviar cuestionarios solo a los hogares apropiados. Estudio longitudinal. Estudio en el que los mismos encuestados son remuestrados al paso del tiempo. A primera vista, el correo parece ser un medio atractivo para recolectar datos por encuesta. No hay entrevistadores que reclutar, capacitar, monitorear y pagar. El estudio entero puede enviarse y administrarse desde un solo lugar. Encuestados difíciles de localizar pueden ser fácilmente sondeados. Las encuestas por correo parecen cómodas, eficientes y de bajo costo. La promesa de anonimato es otro beneficio. Aunque las entrevistas personales y telefónicas podrían indicar que toda la información recolectada se mantendrá como confidencial, las encuestas a ciegas por correo lo garantizan por completo. Esto es particularmente importante para alguien a quien se le podría pedir información de naturaleza confidencial o personal. Como los cuestionarios autoadministrados, las encuestas por correo de ambos tipos tropiezan con los problemas asociados con no tener un entrevistador presente. En particular, nadie está ahí para sondear respuestas a preguntas abiertas, una restricción real para los tipos de información que puede buscarse. El número de preguntas y, en consecuencia, la cantidad de información obtenible suele ser más limitada en las encuestas por correo que en encuestas que implican entrevistadores. Las encuestas por correo ad hoc padecen
un alto índice de respuesta y de error sistemático concomitante. La no respuesta en las encuestas por correo no es un problema mientras todos tengan una probabilidad igual de no responder. Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que ciertos tipos de personas, como aquellas con más alto nivel educativo, ocupaciones de alto nivel, mujeres, las menos interesadas en el tema, y estudiantes, tienen mayor probabilidad de no responder que otros tipos. Los índices de respuesta en encuestas por correos ad hoc pueden ir de menos de 5 a más de 50%, dependiendo de la extensión del cuestionario, su contenido, el grupo encuestado, los incentivos empleados y otros factores. Técnicas empleadas para incrementar los índices de respuesta de encuestas por correo. Tarjeta postal o llamada telefónica previa alertando al encuestado acerca de la encuesta, tarjeta postal o llamada telefónica de seguimiento, incentivos monetarios, $0.50, $1, premios, lápiz, pluma, llavero, estampillas postales más que sobres medidos, sobre de devolución con estampillas autorrotulado, dirección personalizada y carta de presentación bien escrita, promesa de contribución a la organización de beneficencia favorita, entrada a sorteos con premios, atractivos emocionales, afiliación a universidades o institutos de investigación, carta de presentación personalmente firmada, múltiples envíos de cuestionario y recordatorio que el encuestado participó en estudios previos.